Buenos días niños, ¿cómo están? Espero muy bien. Reciban el cordial saludo de su profesor Juan Mendoza. Quiero darles la bienvenida a las clases virtuales y para ello les voy a pedir que presten mucha atención y guarden mucho silencio para que puedan entender. Si tienen alguna duda, pues luego van a poder repetir el video. Y si aún así les queda alguna interrogante, me la hacen llegar a través de los mensajes. Así que empecemos. Muy bien, vamos a comenzar con la definición de los elementos de la circunferencia. Entonces, dice el ejercicio número 1, dice que de la circunferencia responde en cada caso si O es el centro. Entonces vemos en A, vemos que si AB, este segmento AB vale 18 centímetros, ¿cuánto mide el radio? ¿Correcto? Entonces tenemos que A mide 18 centímetros. Este segmento AB nos indica el diámetro y el radio vendría a ser la mitad del diámetro, desde el centro hasta el punto, a un punto del círculo, o sea de O hasta el punto A, o si no de O hasta el punto B. Si el diámetro es 18, el radio sería 18 sobre 2. Entonces tendríamos un diámetro de 9. Vamos a escribirlo. Tenemos que el radio es igual al diámetro sobre 2. Entonces, esto que es igual a 18 sobre 2, que es igual a 9. Muy bien. En B nos piden o nos dicen si en este círculo, en esta figura, AO es 8 centímetros. Vamos a escribirlo. Ya no vale 9, sino vale 8 centímetros. ¿Cuánto vale el diámetro? Entonces valdría 2 veces o 2 diámetros, 2 radios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, de esta fórmula vamos a despejar el diámetro y tendríamos que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Vamos a escribirlo en bonito, ¿ya? Diámetro es igual a 2 radios. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si el radio es 8, el diámetro sería 16. Vamos a reemplazar. El diámetro sería, sí, 2 veces 8. Vamos a escribirlo bien. 2 que multiplica a 8. Entonces tendremos un diámetro de 16. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Seguimos con el ejercicio número 3. Aquí nos dice sean los puntos en la circunferencia A, B y C. ¿Cuántas cuerdas se pueden formar al unir estos dos puntos? Entonces vamos a ver. Recordemos que las cuerdas son los segmentos que unen dos puntos de una circunferencia que no pasan a través del centro. Y tenemos que podemos unir los puntos A y B. También podemos unir los puntos A y C. Ahí tenemos dos cuerdas. Ahora unimos el punto B con C. Entonces solamente resulta que podemos unir o se pueden formar tres cuerdas.
¿correcto? Muy bien. Entonces recordemos que las cuerdas son los segmentos que unen dos puntos del círculo o de la circunferencia que no pasan por el centro. Muy bien. Entonces continuamos. Muy bien, seguimos con el ejercicio número 3. Aquí nos dice sean los puntos en la circunferencia A, B y C. ¿Cuántas cuerdas se pueden formar al unir estos dos puntos? Entonces vamos a ver. Recordemos que las cuerdas son los segmentos que unen dos puntos de una circunferencia que no pasan a través del centro. Y tenemos que podemos unir los puntos A y B. También podemos unir los puntos A y C. Ahí tenemos dos cuerdas. Ahora unimos el punto B con C. Entonces solamente resulta que podemos unir o se pueden formar tres cuerdas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces recordemos que las cuerdas son los segmentos que unen dos puntos del círculo o de la circunferencia que no pasan por el centro. Muy bien. Entonces continuamos. Ejercicio número 5. Nos dice que dibujemos una flecha o sajita con respecto a cada cuerda. Miren, acá tenemos en esta circunferencia tres cuerdas. Las cuerdas A, la cuerda P y la cuerda D. Y también tenemos el arco B, el arco Q y el arco E. Recordemos la teoría. La cuerda o la flecha o sajita es el segmento trazado perpendicularmente desde el punto medio de la cuerda a un arco, ¿sí? Pero su prolongación pasa por el punto. Entonces, vamos a formar. Si sale del punto y forma un ángulo perpendicular de 90 grados por la cuerda y se extiende hasta el arco. Entonces, aquí tendríamos la primera flecha, ¿sí? Perpendicular a la cuerda, ¿correcto? Muy bien. Ahora tracemos la segunda desde el centro, formando un ángulo de 90 grados hasta el punto, hasta el arco Q, pasando por la cuerda P. Y acá tenemos el ángulo de 90 grados, lo que hace que sea perpendicular a la cuerda. Vamos a trazar la tercera flecha o sajita. Y tenemos, partiendo del punto, formamos el ángulo de 90 grados para que sea perpendicular a la cuerda y le extendemos hasta el arco. De esa manera se forma la tercera flecha o sajita. Muy bien. Entonces, seguimos. Problema número 1. Dice, calcula el valor de phi en la circunferencia. Aquí vemos la circunferencia y estamos viendo dos cuerdas. Digo que son cuerdas porque no están pasando por el centro, ¿correcto? Tenemos la cuerda AC y la cuerda BD. Y eso me genera dos arcos. El arco AB de 28 grados y el arco DC de 76 grados. Entonces vemos que el ángulo de 76 genera un arco phi. Muy bien, vamos a ver qué tipo de ángulo es, pero ya hemos dicho que es un ángulo que no pasa por el centro, se llama un ángulo interior. Y el ángulo interior, vemos la teoría, que es igual a la semisuma de los arcos que genera, ¿no? El arco frontal más el arco posterior. Todo eso sobre 2. Entonces, esta sería la fórmula que utilizaremos en este arco. Vamos a ver.
la fórmula. Vamos a llevarla para nuestra pizarra. Muy bien, aquí la tenemos. Hay que hacerla más grande. Muy bien. Entonces comenzamos a reemplazar. Dice la fórmula que este ángulo va a ser igual a la semisuma de phi más 28 sobre 2. Pero nos interesa hallar phi. Entonces reemplazamos y decimos 76 grados es igual a phi más 28, todo esto sobre 2. Despejamos phi y nos queda 76 por 2 más 28. Y esto nos daría 76 por 2, 152 más 28. Y tendríamos que esto es igual a 180. Phi es igual a 180. Muy bien. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos utilizado la fórmula del círculo del ángulo interior de un círculo. Con esta fórmula hemos repasado los datos que nos han dado. El ángulo ya lo teníamos, el ángulo posterior y nos faltaba el ángulo frontal. Muy bien. Continuamos. Seguimos con el ejercicio número 2. Dice, ¿cuál es el valor de beta en la figura? Aquí tenemos una circunferencia y tenemos que reconocer qué tipo de ángulo se está generando. Acá tenemos una cuerda, MN, pero también tenemos una recta tangente. ¿Por qué decimos que es tangente? Pues porque corta el círculo en un solo punto. Tenemos que observar bastante la figura. Entonces vemos que el ángulo que genera, según nuestra teoría, nos dice que para todo ángulo inscrito, semiinscrito o inscrito, vamos a utilizar esta fórmula, que el ángulo es igual al arco que genera sobre 2. ¿Sí? Entonces, tenemos ya la medida del ángulo, que es 32, pero el arco que genera es beta, la incógnita que tenemos que despejar. Vamos a reemplazar y despejar beta. Comenzamos. Entonces, reemplazando la fórmula, tendríamos que 32 grados es igual al arco, que es beta, sobre 2. Despejamos beta, tendríamos 33 multiplica 2 y beta sería igual a 66. ¿Correcto? Muy bien. Entonces hemos desarrollado con la fórmula de un ángulo semi-inscrito. Muy bien, continuamos. En este ejercicio número 4 que nos dice indica el valor de phi en la siguiente figura. Tenemos la circunferencia, tenemos un ángulo que está generado, que uno de sus lados está con una recta tangente, corta el círculo en dos puntos, el punto Q y el punto P. Y tenemos una cuerda y el ángulo está en la parte exterior. Este ángulo se llama ex inscrito. Acá lo podemos ver en la teoría. La recta tangente, secante, perdón, que corta el círculo en dos puntos, y la cuerda, el ángulo en la parte exterior. Entonces, este ángulo va a ser igual
a la medida del arco que forma su parte externa sobre 2. Regresando al problema, vemos nuestro ángulo y el arco que forma desde el punto PQR, denominado Φ. Entonces, utilizando nuestra fórmula, vamos a tener que reemplazar y decimos, para poder despejar Φ, decimos que el ángulo X, que en este caso es 110, va a ser igual a la medida de arco AMB, que aquí lo tenemos como Φ, todo esto sobre 2. Vamos a escribirlo bien. Listo. Si despejamos Φ, entonces tenemos que Φ es igual a 110 multiplicado por 2. Vamos a escribirlo bien. ...110 que multiplica a 2. Entonces tenemos como resultado que Φ es igual a 220. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Entonces vamos a ver el ejercicio número 6. Nos dice, en la circunferencia halla el valor de beta. Bueno, aquí en esta circunferencia vemos que beta es un arco en la circunferencia. También vemos aquí que esta circunferencia el arco de la circunferencia está generado por la proyección de un ángulo de 24 grados, el ángulo P, que está fuera de la circunferencia. Entonces vemos que es un ángulo exterior. Hemos estudiado los ángulos exteriores de la circunferencia, 3 tipos, ¿no es cierto? Este ángulo genera 2 arcos. Vemos la circunferencia, un arco de 40 grados y un arco que se llama beta, o se denomina beta, ¿sí? Yo les llamo al primer arco, después del ángulo, le llamo arco proximal, porque está próximo al ángulo exterior, y el siguiente le llamo ángulo distal, porque está distante o a más distancia del ángulo exterior. Este ángulo exterior es el tipo 2 secantes, ¿sí? Porque su vértice, el vértice del ángulo está fuera de la circunferencia y los lados son 2 rectas secantes. ¿Por qué? Porque intersecan el círculo de 2 puntos, ¿correcto? Vamos a ver la teoría para recordar. Aquí está. Miren, tenemos ángulos exteriores de la circunferencia, 2 secantes, el ángulo está fuera y tenemos 2 líneas secantes, ¿sí? Que generan 2 arcos, el arco alfa y el arco beta, el arco proximal y el arco distal. Tenemos secante y tangente, ¿sí? El ángulo exterior, porque tiene un lado que es secante y un lado que es tangente. Tangente porque toca el círculo en un solo punto. Y tenemos el ángulo exterior de 2 tangentes, ¿sí? Para poder hallar cualquier ángulo exterior, sea 2 secantes, 2 tangentes o secante y tangente, vamos a utilizar esta fórmula, que el arco es igual a la semidiferencia de los arcos, ¿correcto? ¿Sí? A la diferencia sobre 2 de los arcos. Vamos a regresar a nuestro ejercicio y acá tenemos la figura. Vamos a tomar nuestra fórmula. Chicos, es bastante importante que ustedes tengan las fórmulas o trabajen con el cuaderno o tengan una ficha o una hoja con las fórmulas aparte, las figuras, para que puedan avanzar, ¿sí? Y puedan ver las fórmulas. Entonces, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Ya identificamos que esta circunferencia es un ángulo exterior, perdón, la figura es un ángulo exterior y tenemos que hallar beta, ¿sí? Muy bien, este beta tenemos que hallar. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente reemplazar, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar la fórmula con la que vamos a trabajar. A ver.
vamos a reemplazarla. Empezamos entonces. Y tenemos x, que vendría a ser el ángulo, en este caso sería, el ángulo sería 24, ¿correcto? Entonces tenemos que 24, que es el ángulo, es igual a beta, no sabemos cuánto vale beta, menos el arco proximal, que sería 40. Todo esto sobre 2. ¿Sí? Muy bien. Entonces miren, ya hemos usado la fórmula, ya la tenemos reemplazada. Ahora nos faltaría averiguar beta y simplemente despejamos beta, ¿correcto? Entonces beta dejamos acá, este que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y este que está restando lo pasamos a sumar. ¿Sí? Solamente estamos despejando beta. Ojo que primero se multiplica y después se suma y se resta. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar. Lo voy a poner en bonito de frente, ¿ya? Entonces diremos que beta es igual a 24 que multiplica a 2, ¿ya? Y después que multiplico a 2, lo pongo entre paréntesis, voy a restarle menos 40, ¿sí? Voy a restarle menos 40. Nos quedaría, vamos a ver, algo pasa con mi pizarra. Entonces tendríamos que beta es igual a 24, habíamos dicho, que multiplica a 2, ¿sí? Este 2 que está abajo, que está entre paréntesis, y luego suma 40. Muy bien. Entonces tendríamos que beta es igual a 48 más 40 y obtendríamos que beta es igual a 88, ¿correcto? ¿Sí? Eso sería nuestro resultado. Beta es igual a 88. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues como tenemos los elementos de la fórmula del ángulo exterior, simplemente hemos reemplazado los elementos que tenemos, los datos, el ángulo exterior, el arco proximal y el arco distal, que es el que teníamos que despejar. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 3. Aquí en la figura nos dice cuál es el valor de alfa en la figura. Y también nos dicen que O es el centro. Entonces vemos aquí, tenemos una circunferencia, tenemos dos ángulos, tenemos un triángulo, ¿sí? Tenemos dos ángulos, un ángulo, este es un ángulo exterior, ¿sí? Que uno de sus lados es tangente y el otro es secante, en dos puntos interseca el círculo, y cuyo valor es alfa, o cuyo nombre es alfa. Y también tenemos un ángulo inscrito, está dentro del círculo, que tiene un ángulo de 40 grados, ¿sí? Entonces, a mí me piden hallar el valor de alfa. Bueno, ya sabemos la fórmula, ¿no? Para hallar un ángulo externo. Entonces, la fórmula es igual a la diferencia de los arcos que se forman, ¿no? Arco distal menos arco proximal sobre 2. O la semidiferencia de los arcos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces yo necesitaría, vamos a traer la fórmula. Aquí está. Atentos, vamos a traer la fórmula. Miren, entonces nosotros solamente tenemos que reemplazar la fórmula. ¿Qué nos faltaría? Tenemos que hallar el ángulo exterior, acá está. El arco proximal
que sería alfa, en este caso el arco proximal, aquí está como alfa. Entonces tenemos que saber cuánto mide este ángulo. Y beta, este ángulo distal, ¿no? Este arco de acá, perdón. Entonces tenemos que saber cuánto vale beta, o cuánto vale el arco de aquí entre B y C, y cuánto vale el arco entre B y A, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces nos podemos ayudar con los datos que nos dan en la figura. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, vamos a demarcar. Por lo tanto, ya sé cuánto mide este arco. ¿Correcto? ¿Por qué sé cuánto mide? Porque me dicen que O es el centro. Y si O es el centro, y esto es una recta secante, porque está interseca el círculo en dos puntos, entonces es recta y corta el círculo por el centro en dos partes iguales. Si el círculo mide 360 grados, todo esto va a medir 180, ¿correcto? ¿Sí? Entonces eso mide 180. Vamos a colocarlo aquí. Este arco mide 180. Muy bien. Entonces todo este arco de acá también mide 180, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuánto medirá? Tenemos que averiguar cuánto mide el arco. Vamos a ver. ¿Cuánto mide este arco? Necesitamos saber. ¿Correcto? Y también podemos o necesitamos saber el arco de acá. ¿Sí? Entonces, el arco AB más el arco BC es igual a 180. ¿Cómo puedo averiguar el arco AB? Fácil, porque acá tengo un ángulo inscrito, ¿sí? Y la fórmula dice que el ángulo inscrito es igual al arco que genera. Vamos a ver. Miren, cómo es importante las fórmulas. Acá está. Miren, el ángulo inscrito, ¿sí? Que está dentro del círculo, que su vértice está en la circunferencia, ¿sí? Dice que X es igual al arco sobre 2. X es igual al arco sobre 2. Vamos a llevar esta fórmula. Por eso es importante que ustedes tengan las fórmulas a la mano. ¿Ya? Aquí está. ¿Lo ven? El ángulo inscrito, el ángulo es igual al arco sobre 2. Entonces, como tenemos esta fórmula, vamos a reemplazarla. ¿Correcto? Entonces vamos a reemplazarla. Al reemplazar esta fórmula tenemos que hallar el arco. ¿Correcto? Vamos a ver. Entonces, tenemos que X es 40, ¿no es cierto? X es 40, que es igual al arco, que vendría a ser en este caso alfa. Ojo, todo esto sobre 2. Sobre 2. ¿Correcto? Muy bien, entonces tenemos que alfa es igual a 80. Despejamos alfa. Entonces alfa sería igual a 40 por 2, que sería 80. Entonces ya sabemos cuánto mide este arco, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide? Vamos a colocarlo aquí. Este arco mide 80. El arco AB mide 80. ¿Ya? Este arco de aquí mide 80. ¿Correcto? Este arco mide 180. Muy bien. Entonces, como ya sabemos que este mide 80, la diferencia para completar 180 sería 100. Entonces este arco de aquí mide 100. ¿Por qué mide 100, profesor? Porque tenemos que, si la mitad vale 180, ¿sí? Sabemos que es la mitad porque es el punto centro. Esta mitad vale 180 y esta mitad vale 180, porque todo vale 360, ¿correcto? Entonces aquí vale 180, este vale 80 y la otra parte tiene que valer 100. Como ya ubicamos este arco, ya podemos hallar el ángulo de acá. Ahora sí ya podemos reemplazar. Tenemos el ángulo proximal,
el arco proximal que es 80 y el arco distal que es 100 para hallar X, que sería el ángulo que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces ahora sí vamos con la fórmula, con la primera fórmula. Entonces reemplazamos y decimos que alfa es igual a beta, el proximal, el distal, perdón, menos, que sería 100 menos 80, vamos a escribirlo bien, vamos a borrarlo, sería menos 80, todo esto es la semidiferencia, ¿correcto? Todo esto sobre 2. Operamos y tenemos que 100 menos 80 es 20. Todo esto sobre 2, ¿correcto? Sobre 2 y tenemos que alfa es igual a 10. Miren, para poder hallar alfa, pues hemos utilizado la fórmula, ¿sí? O en este caso el ángulo. Hemos utilizado la fórmula que nos dice que es la semidiferencia de los dos arcos que genera este ángulo. ¿Y cómo hemos hallado estos arcos? Pues primero con la observación y con el dato. Nos dicen que O es el centro, entonces parte al círculo en 2. Entonces ya sabemos que estos dos arcos, la suma de estos dos arcos es igual a 180. ¿Y cuánto mide cada uno? Pues por el ángulo inscrito que tenemos aquí, ¿correcto? Hemos podido dar con una parte con uno de los arcos, ¿no? Que forma 180 grados. Y con la diferencia hemos hallado la otra parte. Y como ya tenemos descubierto los dos arcos, ¿sí? Este también es un arco. Ya, este también es un arco. Como ya tenemos descubierto los dos arcos, entonces ya podemos utilizar nuestra fórmula para hallar el ángulo exterior. Muy bien, continuamos. Muy bien, continuamos con el ejercicio número 4. Y nos pide calcular el valor de beta en la figura. Vemos en la figura una circunferencia, un triángulo con dos ángulos internos y vemos un arco que se denomina o se llama 2 beta, ¿sí? Entonces si nos piden hallar 2 beta y yo sé que todo el arco, la circunferencia es 360, entonces yo digo 360 menos 2 beta, tengo que hallar, me quedaría ABC, ¿no? Tendría que hallar el arco BC y tendría que hallar el arco AB. ¿Cómo hallo el arco BC? Pues cojo el ángulo A y como es un ángulo inscrito, este ángulo 64 es inscrito, que me genera un arco. Yo voy a decir que 64 es igual al arco sobre 2, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan la fórmula? Y hallo este arco, ¿sí? Miren la fórmula. Aquí está. ¿Sí? Al arco sobre 2. ¿Correcto? Tengo este ángulo y tengo este arco. Entonces yo digo que este ángulo es igual al arco sobre 2. Pero como tengo el ángulo, simplemente despejo el arco. ¿Sí? Entonces hallaría este arco y después iría con porque este arco está frente a 64. Después iría con el ángulo 56 y haría lo mismo y hallaría este arco, ¿no es cierto? Entonces como ya tengo los números, los valores de estos arcos, digo este arco BC más el arco AB más 2 beta es igual a 360 y despejo beta, ¿sí? Muy bien. Pero también podríamos hacer otra cosa. Nosotros ya conocemos las reglas o las propiedades del triángulo. Y sabemos que la suma de los triángulos es 180 grados, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cuánto tenemos acá? Tenemos 60 más 50 sería 110, más 10, 120, ¿no es cierto? Aquí tenemos 120 grados. ¿Cuánto nos faltaría para 180? Porque el interior de los triángulos, la suma de los ángulos internos es 180 grados, ¿sí? Entonces aquí tenemos 120, ¿cuánto nos faltaría? 60. Y ya habría encontrado el arco de 60, el ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí?
aquí estaría este arco, ese ángulo mediría 60. ¿Ya? Mediría 60. Entonces ya no tendría que trabajar, yo lo haría así, ya no tendría que trabajar con este, ni con este para hallar el arco, sino que diría de frente, 60 es igual al arco sobre 2, ¿sí? Y despejaría. Vamos a hacerlo. Vamos a jalar la fórmula, ¿ya? Aquí está la fórmula. Aquí la tenemos. Miren que eso con la observación, ¿ah? Y diríamos que 60, que es el ángulo, perdón. Diríamos que 60, vamos a escribirlo bien. Entonces decimos que 60 es igual al arco, que aquí en este caso es 2 beta, todo esto sobre, vamos a escribirlo bien, sobre 2. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, beta es igual a 60, si yo simplifico, ¿no es cierto? Porque me dicen que el arco es 2 beta, ¿sí? Yo simplifico y me quedaría que 60 es igual a beta. ¿Correcto? Muy bien. Y de esa manera yo sabría cuánto mide beta. Ojo que este es el valor de beta, no es el valor del arco. El arco es 2 beta, el arco valdría entonces 120. ¿Correcto? Muy bien, continuamos. Muy bien, seguimos con el ejercicio número 10. Nos dice que en la figura debemos hallar el valor de alfa más beta, la suma de alfa del ángulo alfa y del ángulo beta. Y también nos dan un dato, nos dicen de que O es el centro, ¿sí? Entonces, si O es el centro, el ángulo alfa vendría a ser un ángulo central. Y dice la teoría de que el ángulo alfa es igual, o este ángulo es igual a la medida del arco que genera, ¿correcto? Entonces ya sabemos cómo hallar alfa, ¿no? Alfa es igual al arco de A. Y beta, que tenemos que hallar, es un ángulo inscrito que tiene su vértice en el círculo y tiene dos cuerdas, ¿no? Que intersecan al círculo en 2 puntos, ¿correcto? Entonces, el ángulo beta, la medida del ángulo beta es igual a alfa, perdón, al arco sobre 2, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya sabemos que para hallar el ángulo beta necesitamos el arco de A, ¿correcto? Para hallar alfa y para hallar beta. Y también tenemos aquí en la figura el ángulo de 45, que también es un ángulo inscrito. Y sabemos que este ángulo es igual a al arco de A sobre 2. Entonces, con este ángulo podemos hallar el arco. Y cuando tenemos el valor de este arco de A, podemos hallar beta y podemos hallar alfa. ¿Sí? Vamos a verlo. Este es el ángulo inscrito, ¿correcto? Y esta es la fórmula que vamos a usar. X, el ángulo, es igual al arco sobre 2, ¿correcto? Muy bien. Entonces comencemos, vamos llevando la fórmula. Aquí la tenemos. Primero comenzamos reemplazando para hallar el arco de A, que es lo que nos interesa, ¿no? Este arco, porque el ángulo lo tenemos. Entonces decimos así. Vamos a ver y decimos que X en este caso es 45, ¿ya? Que 45 es igual al arco, o sea, de A, ¿correcto? Todo esto sobre 2, ¿sí? Todo esto sobre 2.
Entonces tenemos que el arco de A es igual a 90, porque 2 por 45 es 90. Entonces ya sabemos, o ya tenemos cuánto mide el arco, ¿sí? El arco mide 90 grados, ¿correcto? Vamos a colocarlo aquí. Este arco mide 90 grados. Ya, vamos a delinearlo. El arco de A mide 90 grados. Muy bien, entonces ya podemos hallar alfa, que nos dice la teoría que el ángulo central es igual al arco que genera. ¿Sí? Vamos a verlo. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. X es igual al arco. Muy bien. Entonces, tenemos que alfa es igual a 90. Alfa es igual a 90. Ahora tenemos que hallar beta. ¿Sí? Con esta fórmula también. Vamos a reemplazar. Entonces tenemos que beta es igual a 90, que vendría a ser el arco, sobre 2, ¿sí? Y tendríamos que beta es igual a 45 grados, ¿correcto? Entonces aquí tenemos el valor de beta y habíamos dicho que alfa, ¿sí?, es igual a 90 según la teoría. Entonces ya tenemos el valor de alfa y tenemos el valor de beta. ¿Qué nos piden acá? Nos piden hallar la suma de alfa más beta, o sea, de 90 más 45. Vamos a escribirlo. Entonces tenemos alfa más beta, que alfa más beta es igual, reemplazamos, alfa es 90 más beta, que es 45, y esto vendría a ser igual a 135. Y esa sería nuestra respuesta. Muy bien, muchas gracias. Vamos a desarrollar el ejercicio número 11. Dice, calcula el valor de beta en la circunferencia. Vemos aquí en esta circunferencia, vemos una circunferencia y vemos un trapezoide, ¿correcto? Pero vemos el ángulo 5 beta, que es un ángulo inscrito. Entonces, ¿cómo podemos hallar este ángulo? Pues necesitamos conocer el arco que genera, ¿no? El arco. El arco que genera es desde A, B, C, todo este arco. Vamos a ponerlo para que ustedes lo puedan visualizar, todo este arco que genera el ángulo 5 beta. Muy bien, pero no podemos ubicarlo ahorita porque no conocemos el valor de este ángulo, ni el valor del arco. Pero también tenemos este ángulo de acá, el ángulo 70, y también es un ángulo inscrito, y también genera, ¿correcto? También genera un arco, el arco CDA, ¿correcto? Entonces, podemos hallar el arco CDA, ¿no? Con la fórmula. Una vez que hallamos el valor de este arco, le restamos a 360, que vale todo, y hallamos la diferencia, ¿sí? La diferencia sería el arco que necesitamos para hallar beta, ¿correcto? Muy bien, eso es lo que podríamos hacer. Pero también, ¿qué podríamos hacer? Tenemos acá un trapezoide, ¿sí? Tenemos un trapezoide cuyos ángulos son 70 y 5 beta. Pero sabemos por teoría que tiene dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos, ¿no es cierto? Si ese es 70 la base, también sería 70 el otro ángulo. Y el ángulo de arriba superior sería 5 beta, ¿correcto? Muy bien, también sería 5 beta. Entonces me quedaría así el trapezoide, ¿correcto? Entonces yo sé que si divido el trapezoide
¿sí? La mitad, todo el trapezoide vale 360, pero si yo sumo los dos ángulos, ¿sí? 5 beta más 70 va a ser igual a 180. Y puedo igualar y despejar beta de esa manera, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Entonces tenemos, miren, tenemos que 5 beta más 70, que son los ángulos internos del trapezoide, es igual a 180. Despejamos beta, 5 beta es igual a 180 menos 70, 110. Seguimos despejando beta y le sacamos quinta. Quinta de 10, 2. Quinta de 10, 2. 22. Entonces tenemos que beta es igual a 22. ¿Cómo lo desarrollamos? Pues con los conocimientos que tenemos de cuadriláteros. ¿Se acuerdan? O si no, también podríamos hallar primero el arco de 70 y le sacamos la diferencia del círculo, y la diferencia vendría a ser el arco de 5 beta. Y despejamos 5 beta con su arco. Y nos va a dar beta igual a 22. Muy bien. Seguimos. Listo, vamos con el ejercicio número 12. Miren, este ejercicio, el ejercicio número 12, también requiere de todos los conocimientos que hemos aprendido, de dos tipos de ángulos que se generan en la circunferencia. Nos dicen que cuál es el valor de tita, perdón, en la figura. Entonces vemos que tita es un ángulo externo, ¿no es cierto? O exterior de dos tangentes, ¿correcto? ¿Por qué? Cortan el círculo en el punto C y en el punto A, cada tangente, ¿ya? Y sabemos que la fórmula para esto, ¿a qué es igual? Pues el ángulo exterior es al arco que genera, ¿sí? Ángulo proximal, perdón, ángulo distal menos el ángulo proximal sobre 2, a la semidiferencia, ¿no es cierto? Y hallamos este ángulo. Correcto. Entonces no sabemos la medida de este arco, ni tampoco sabemos la medida de todo este arco, del arco ABC. Pero acá también tenemos dos ángulos pequeños, donde sí tenemos el valor de estos ángulos. Y este ángulo es semi-inscrito, ¿sí? Porque tiene una tangente, un lado es una tangente y el otro es una cuerda o una secante, ¿sí? Y la fórmula para hallar este ángulo semi-inscrito es igual al arco sobre 2. Vamos a ver. Recordando la teoría, sería este ángulo semi-inscrito, ¿sí? Y vamos a usar la fórmula, que vendría a ser la misma para el inscrito, semi-inscrito o el ex-inscrito, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos con esta fórmula. ¿Para qué? Para el ángulo de 80 y después para el ángulo de 50. Primero vamos con el ángulo de 80. Vamos a hacerlo. Y tenemos que 80, ¿correcto? Vamos a escribirlo bien. O mejor, tenemos que 80 es igual al arco, en este caso no conocemos, sería el arco CB, ¿no? Vamos a ponerlo acá, CB. Todo esto sobre 2, ¿correcto? ¿Sí? Entonces despejamos CB, tenemos que el arco CB es igual a 160, ¿correcto? Eso es lo primero que tenemos, que CB es igual a 160. Ya, vamos a escribirlo acá. Entonces, vamos a primero delinearlo. El arco CB es igual a 160 y lo escribimos. Atentos, atentos que estamos descubriendo los primeros arcos. Ahora nos tocaría descubrir el arco AB, y como tenemos el ángulo que lo genera, vamos a utilizar la misma fórmula. Muy bien.
Empecemos entonces. Para el ángulo de 50, reemplazamos la fórmula y decimos que 50 es igual a ¿qué arco? El arco AB, ¿correcto? Tenemos el arco AB, ¿correcto? Todo esto sobre 2, ¿sí? Todo esto sobre 2. Entonces, si despejamos AB, tenemos que AB es igual a 100, ¿correcto? Muy bien. Listo, entonces ya tenemos el segmento de cuerda AB, ¿correcto? Vamos a ver. Entonces tenemos que AB es igual a 100. Vamos a escribirlo. Muy bien. Aquí lo tenemos. Listo. Ahora sí, para esto hemos utilizado la fórmula de acá, ¿correcto? Ya está. Ahora, para el ángulo externo, dos tangentes, necesitamos el valor. Necesitamos entonces, hoy ya tenemos el valor del arco CBA o ABC, que sería 100 más 160, 260. ¿Sí? Vamos a ver. Miren, aquí tenemos el ángulo externo. ¿Ya? Esta vendría a ser la fórmula. Vamos a llevar nuestra fórmula. Aquí la tenemos para nuestro ángulo externo, ¿correcto? Muy bien, entonces solamente reemplazamos y vamos a decir que alfa, que en este caso sería x, reemplazamos, perdón, tita, vamos a escribirlo bien. Entonces decimos que tita es igual al arco, vamos a escribirlo, al arco distal, que sería 260, ¿no? ¿Por qué sería 260? Porque 100 más 160 es 260, ¿correcto? Menos el arco de acá, que necesitamos. Este arco, ¿cuánto mide este arco? Pues si todo mide 360, la diferencia de 260 sería 100. Este ángulo, este arco de color, el arco AC de color azul, mide 100. ¿Pero por qué mide 100, profesor? Pues es la diferencia que nos falta para llegar a 360, ¿no? 100 más 100, acá está, miren, 100. Todo el círculo, ¿cuánto mide? 100, este arco, más 100 son 200, más 160 son 360. Entonces, el arco AC mide 100, ¿sí? Entonces, el ángulo alfa genera un arco proximal que es 100 y un arco distal que es 260. Por eso restamos. ¿Ya? Por eso restamos 260 menos 100. ¿Correcto? Listo. Vamos a restar. Menos 100. Todo esto sobre 2. Despejamos tita. 260 menos 100 nos quedaría 160. Todo esto sobre 2. ¿Correcto? Atentos, ¿ah? Y tendríamos que tita es igual, mitad de 160 sería 80. ¿Correcto? Entonces, de esta manera hemos hallado el valor de tita. Recuerden y miren que necesitamos estos dos arcos. ¿Cómo los hemos conseguido? Con la ayuda de estos dos ángulos semi inscritos. El ángulo que necesitábamos hallar lo hemos hecho primero hallando el arco.
los arcos que genera, ¿no? El arco proximal y el arco distal. Muy bien, continuamos. Muy bien, vamos con el ejercicio número 5. ¿Correcto? Vamos con el ejercicio número 5. Y necesito que presten mucha atención. Miren lo que dice acá. ¿Cuánto vale tita? El ángulo tita. ¿Sí? En esta figura. Bueno, vemos que este ángulo tita, bueno, vemos la circunferencia y vemos un cuadrilátero. ¿No es cierto? Vemos un cuadrilátero. Tiene 3, 4 lados. ¿Correcto? Muy bien. Y vemos el ángulo tita. ¿Sí? Es un ángulo inscrito. Y ya sabemos que genera un arco. ¿No es cierto? Tenemos que hallar el valor del arco. También tenemos el centro y tenemos un ángulo que aquí no conocemos. ¿Sí? Sabemos que beta es 30. El ángulo B es 30 grados. El ángulo A 40 grados. Y el ángulo C es, vale, tita. Muy bien, entonces utilicemos la fórmula del ángulo inscrito. ¿Sí? Que sería esta de acá. ¿Correcto? Miren cómo es necesario tener nuestra ficha con las fórmulas. Por favor. ¿Ya? Entonces utilizaríamos nuestra fórmula que el ángulo es igual al arco sobre 2. ¿Correcto? Muy bien, vamos a llevar nuestra fórmula, que ya la hemos utilizado varias veces. ¿Sí? Ya está. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el arco AB? ¿Cuánto es que vale? ¿Ya? Vamos a delinear el arco. Este arco de acá. AB, ¿cuánto es que vale? Listo. Reemplazamos y decimos que X, que vendría a ser el X, vendría a ser alfa, ¿no es cierto? O perdón, tita. ¿Sí? Entonces vamos a decir que tita, vamos a escribirlo, tita es igual a alfa, que vendría a ser el arco AB, ¿sí? Todo esto sobre 2. Esa es la fórmula, ¿no es cierto? ¿Qué necesitamos allá nosotros? El arco AB. Despejamos el arco AB y tendríamos que el arco AB es igual, miren, a 2 pasa a multiplicar a 2 tita. ¿Correcto? No es 20, ¿ah? Ojo al piojo, no es 20, es 2 tita. Entonces, ¿cuánto vale el arco AB? El arco AB vale 2 tita, ¿correcto? 2 tita. ¿Ya? Muy bien. Si el arco AB vale 2 tita, entonces ya podemos hallar este ángulo. Este es un ángulo central. ¿Sí? ¿Qué nos dice el ángulo central? Aquí lo tenemos. Nos dice que el ángulo central es igual al arco. X es igual al arco. ¿Sí? A alfa. Muy bien, entonces, si nos dice la teoría que este ángulo de aquí vale lo mismo que el arco, entonces este ángulo vale, ¿cuánto vale? Igual 2 tita. ¿Sí? Vamos a escribirlo. Vale 2 tita. ¿Correcto? Vamos a escribirlo mejor. Entonces, vemos que vale 2 tita. Muy bien. Entonces, si este ángulo vale 2 tita, ya podemos decir lo siguiente. Entonces tenemos, esta figura es un cuadrilátero,
¿Se acuerdan que esta figura era un cuadrilátero cóncavo? ¿Sí? Porque este ángulo era mayor, es un ángulo cóncavo mayor a 180. ¿Sí? Perdón, a 90 grados. Mayor a 90 grados. Y recuerden que este ángulo es igual a la suma de los tres ángulos interiores, ¿sí? No adyacentes, ¿sí? O sea, menos el de acá. Entonces, si yo sumo 40 más tita más 30, van a ser igual a 2 tita. Vamos a ver la teoría de eso. Aquí está, para que se acuerden. Ustedes también deberían tener sus fichas. Aquí está. Dice que en el cuadrilátero cóncavo, es que mide más de 180 grados este ángulo interno, ¿sí? El externo obviamente no. Entonces se va a cumplir para todo cuadrilátero, ¿no? Que la suma de los ángulos internos es igual a 360. Igual. Alfa, phi, tita y beta, 360. Pero este ángulo externo, E, va a ser igual a la suma de los tres ángulos no adyacentes, ¿sí? O sea, alfa, tita y phi en la figura van a sumar lo que mide el ángulo externo. ¿Correcto? Vamos a regresar a nuestro ejercicio. Entonces, el ángulo externo va a ser igual a la suma de los tres ángulos no adyacentes, ¿sí? Menos el ángulo O. Entonces, ya podemos hallar el valor de, despejar el valor de tita. Vamos a hacerlo. Entonces tenemos que 2 tita, ¿sí? Va a ser igual a 30 grados más 40 más tita, ¿correcto? Entonces despejamos, pasamos tita para acá, nos queda 2 tita menos tita, sería tita es igual 40 más 30 sería igual a 70 grados. Como digo, siempre los ejercicios, el desarrollo de los ejercicios tiene que basarse en la observación y en los conocimientos adquiridos y acumulados, ¿sí? Durante todo el periodo de enseñanza. Entonces, nosotros estamos observando aquí que hay un ángulo inscrito, un ángulo central y tenemos un cuadrilátero cóncavo, ¿correcto? Muy bien. Entonces, de esa manera y paso a paso hemos podido hallar el valor de tita. Muy bien, continuamos. Bueno, hasta aquí las clases de hoy y es para que ustedes puedan nuevamente revisar y estudiar y a la vez aprender lo que hemos visto. Para ello van a tener que desarrollar su cuestionario y si tienen alguna duda, ya saben, pueden volver a repetir el video en el punto donde tienen la duda y si no, me hacen llegar la consulta a través de mensaje.